muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer presentar este trabajo. Este trabajo también lo presentamos la semana pasada con Sora Alzú en la AEP en Mendoza. El tema es acerca de la desigualdad de los logros educativos en Argentina y los desafíos que quedaron o que se agrandaron a posteriori en la pandemia. También lo escribimos con Bárbara Navajas. A ver, bueno, creo que como muchos coincidiríamos, la educación es fundamental para el desarrollo de niños, adolescentes y por lo tanto el rol de la escuela es crucial. En eso la pandemia creo que nos hizo ver, además de lo que son los aprendizajes, el rol fundamental en lo que es la sociabilización de los niños y demás. Con lo cual calculo que estaríamos de acuerdo. Una de las inquietudes que surgían es, bueno, ¿cuáles son las fallas de la educación? Y en particular, si en el caso argentino encontramos, ¿qué problemas encontramos en la educación en Argentina? Y una segunda pregunta es, bueno, ¿qué desigualdades presenta el sistema argentino y cómo afectó la pandemia a esta situación? Voy a ir introduciendo estos temas. Bueno, respecto de lo que sería fallas del sistema argentino, dos aspectos que se suelen mirar del sistema educativo es la cobertura y los aprendizajes. En lo que es cobertura se ha avanzado mucho. Bueno, en lo que es escolarización primaria ya hace muchos años que Argentina tiene una escolarización universal con tasas por encima del 99%. En lo que es la secundaria han habido grandes progresos. El déficit quizá mayor está en el tema de los aprendizajes. En los aprendizajes los resultados promedios son bajos, inclusive en comparación con otros países de la región, en diferentes pruebas estandarizadas como pueden ser PISA o ERCE. Ahí es donde los aprendizajes luego se traducen en, por ahí, deserción escolar, repitencia, abandono. Respecto de la desigualdad educativa, bueno, es notable que hay grandes desigualdades educativas, tanto político-territorial como en general. Existen diferentes indicadores de rendimiento educativo entre provincias que muestran estas desigualdades. Hay impacto de los antecedentes socioeconómicos de los alumnos en su desempeño, una alta relación. La composición social de la escuela influye en los resultados de los alumnos y, bueno, encontramos desigualdades de oportunidades en el acceso a calidad educativa, que esto se ha ido aumentando. Inclusive, un informe de Argentinos por la Educación de hace poquito tiempo, que toma a 14 países para América Latina, entre 2016 y 2019, muestra que Argentina ya pre-pandemia ocupaba el puesto 13 de 14 de los más desiguales en términos educativos. O sea, el tema de la desigualdad educativa es grande. O sea, acá en Argentina, eso en lengua y en matemática ocupamos el puesto 11. Acá, bueno, también algo que casi todos coincidirían conmigo, sin saber datos concretos, es que la pandemia empeoró las desigualdades existentes, porque el cierre de escuelas, los alumnos tenían diferentes maneras de sortear las dificultades, en general en base a su capacidad socioeconómica, su nivel cultural del hogar, lo cual se veía reflejado en los aprendizajes. Hubo mayor impacto de la crisis educativa y económica en los grupos más vulnerables, mayor dificultad para suavizar el shock económico y mayor dificultad para garantizar el acceso a contenidos y asegurar la continuidad pedagógica. Bueno, ¿cuál es nuestra contribución de este paper? Lo que nos proponemos analizar. Dentro de estos desafíos que describimos, queremos hacer foco en lo que es la desigualdad en los aprendizajes, en particular pre y post pandemia. Vamos a analizar las áreas de lengua y matemática y ver qué resultados obtuvieron en esas dos áreas y cuáles son las provincias que presentan las mayores desigualdades. Los datos con los que trabajamos son las pruebas Aprender del año 2018 y 2021, que analizan de forma censal a sexto grado a nivel primaria, aproximadamente 19.600 escuelas en ambos años, tal como mencioné, en lengua y matemática. Respecto de las variables de interés, en las pruebas Aprender se presentan en dos
en dos formatos, lo que es la variable continua y la variable categórica. En lo que es la variable continua con un modelo de TRI de media 500 y desvío estándar 100, y la variable categórica admite 4 posibilidades: nivel por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. En lo que es la metodología, para analizar las desigualdades, nosotros tomamos la variable continua y vamos a aprovechar el índice, la característica que tiene el índice de Taylor. El motivo por el que elegimos este es para poder analizar la desigualdad entre y dentro de lo que serían las escuelas. Acá lo que tenemos, como dijimos, es censal, tenemos datos de cada uno de los alumnos, en cada una de las escuelas, en cada una de las provincias. Así como panorama general, los puntajes promedio, esta es la variable categórica, en el 2018 respecto a 2021 en matemática tuvo un pequeño deterioro, de 2.633 pasamos a 2.513 en el puntaje promedio, y en lengua la caída fue bastante mayor, pasamos de 3.107 a 2.619. O sea, ahí ya vemos un tema que nos llama la atención en lengua. Respecto de la variación de desempeño, vemos por provincias, vemos que en lo que es matemática cayó en todas las provincias el desempeño promedio, excepto en Tucumán y Mendoza. En Tucumán se mantuvo en 0 y en Mendoza tuvo un leve ascenso. En lo que es lengua, el desempeño cayó en absolutamente las 24 jurisdicciones. Y ahora sí, pasando a los resultados que obtuvimos con el índice de Taylor, vamos a analizar la variación en la desigualdad en matemática y en lengua. Lo que observamos es que en 7 jurisdicciones la desigualdad en matemática aumentó, en 17 jurisdicciones se redujo. Esto no hay que perder de vista que se bajó el promedio, o sea, posiblemente se perdieron los que rendían bien, ¿no es cierto? Entonces fue como una nivelación hacia abajo, lamentablemente. Estos dos casos sí son positivos. En el caso de Tucumán y de Mendoza, eran los dos que habían mantenido el desempeño en el caso de Tucumán y no había habido variación. En el caso de Mendoza lo habían mejorado. Así que estas serían reducciones más genuinas de la desigualdad. En las otras jurisdicciones sabemos que hubo una caída en el desempeño. Estos son imágenes de lo que era la desigualdad de matemática pre y post pandemia. Se agravó un poquito, o sea, pero ya vemos que habían desigualdades previas a la pandemia y post pandemia seguimos teniendo desafíos en cuanto a la desigualdad y en cuanto también al nivel promedio de matemática. Acá en lengua es lo que llama bastante la atención. La variación de la desigualdad aumentó enormemente en todas las jurisdicciones en este periodo. Y lo que antes, al menos no se veían grandes disparidades, pasó a ser realmente llamativo en este pospandemia. Este mapa que casi no tenía todo el mismo color, pasó a tener grandes diferencias. Inclusive en este gráfico, en este cuadro, perdón, lo que quería resaltar en el caso en matemática, los números rojos son los que aumentaron la desigualdad y cayeron en el desempeño en mayor medida, y en el caso de lengua, estas 13 que están pintados, en el caso de lengua se ve que todos están rojos porque todos aumentó la desigualdad. Y en 13 de ellos, la desigualdad en lengua pasó a ser mayor que la desigualdad en matemática. Esos son los que están pintados. Acá, cuando pasamos a analizar esto de la desigualdad entre y dentro, lo que sí se observa es que en la pandemia aumentó mucho la desigualdad al interior de las escuelas. Esto, si bien merece una mayor análisis y demás, a priori suena lógico en el sentido que la escuela significaba un lugar donde los chicos recibían de la misma forma el contenido y se impartía el mismo contacto con la maestra, y en la pandemia ya la forma en que cada uno podía retomar el contacto con la maestra dependía más de su propio hogar. Entonces ya las escuelas empezaron a tener mayores desigualdades al interior de ellas mismas. Las únicas excepciones son el caso de La Rioja, y en el caso de matemática, y de
Chubut, en el caso de lengua, en el que se mantuvo constante o prácticamente igual entre y dentro de las escuelas pre y post pandemia. En las demás se puede ver que aumentó la desigualdad eh, al interior de las escuelas. Bueno, así a modo de conclusión, teniendo en cuenta el desempeño educativo, vemos que empeoró en 2021 respecto de 2018. El efecto fue desigual en las diferentes provincias, principalmente en lo que es el área de matemática. La desigualdad en el área de matemática, que inicialmente superaba a la de lengua en todas las jurisdicciones, disminuyó en la mayoría de los casos, aunque como ya mencioné, esto no necesariamente fue positivo porque se debió a una igualación hacia abajo en la mayoría de los casos. Uno, ya que fue acompañado de una caída del desempeño, y en lo que es la desigualdad en lengua, aumentó en todas las jurisdicciones, entre ellas llegó a superar a la de matemática, y este aumento en la desigualdad vino acompañado de una caída en el desempeño promedio. Con lo cual, los desafíos educativos son bastante grandes en este post-pandemia. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta. Yo tengo una consulta. Yo no conozco mucho, pero sé que hay algunas restricciones de acceso a saber cuál es la escuela, dónde está la escuela. ¿Eso es posible o para después tratar de encontrar algunos determinantes de por qué puede estar por detrás de eso, de las diferencias? Si bien ha sido bastante homogéneo, todos han empeorado excepto un par de jurisdicciones. Pero bueno, se observan algunas diferencias en magnitud en el deterioro. No sé si la información de la localización de la escuela está disponible o para poder macharla con otro tipo de información. Lamentablemente no es pública la información, o sea, porque se anonimiza y se le saca todo lo que... yo sé que Argentinos por la Educación está tratando de hacer una identificación de si logra, por diferentes características, lograr identificar la escuela, pero no es un dato que sea público, ¿no? Se sabe en qué provincia está, pero no... O sea que No, tampoco se sabe una consulta, tampoco se sabe si la escuela es pública, es privada, si es rural o es en una zona urbana, nada de eso se si sabe. es pública y privada, sí se sabe. Eso se Ajá. podría, ese podría ser una buena extensión Sí, para porque analizar quizás a está ver bueno. esta mayor desigualdad dónde se da, porque esa información sí está. Y si es rural y urbana también está. O sea, así que esos son dos posibles extensiones Claro, eso para es entender interesante. más de dónde van, sí. Sobre todo para el Igual, diagnóstico, no sé, me parece, para pensar después en términos de políticas y demás, digamos, por ahí es un poquito más certero. No digo que mucho, Claro. pero claro, un Sí, poquito sí, más, sí. ¿no? A En ver el si, caso de si se localización, encuentran aunque sea, patrones, digamos, ¿no? bueno, sí, igual Ceci, te hago una pregunta, no es sorprendente lo que encuentran, porque claramente después de la pandemia, a ver, ¿qué vas a esperar? Me parece, ¿no? Yo no me dedico a estos temas, así que yo hago organización industrial, nada que ver. Pero digo, no es algo tremendamente sorprendente. Lo La pregunta que, es sí. tal vez la profundidad o comparado con otros países, ¿qué es? No sé. Acá Es, la parte que para mí fue más sorprendente es que, al menos yo que vengo viendo temas educativos hace tiempo, en lengua era como la disciplina donde casi que estábamos bien. O sea, Ajá, eso fue para mí la gran sorpresa. O sea, claro. en matemáticas sabemos hace rato que hay problemas en la enseñanza de la matemática, sabemos que los chicos aún en los que mejores rinden tienen problemas. O sea, como que no hay... todavía no le hemos encontrado la vuelta a la enseñanza de la matemática, y hay grandes disparidades en matemática. En lengua era como la disciplina donde estábamos tranquilos, donde veníamos bien, donde casi, o sea, y ahí hubo un desbarajuste enorme. O sea, esa es la parte que para mí, que más queríamos resaltar y mostrar. está bueno Y eso. sería interesante ver ahora que volvió la presencialidad si se volvió a achicar esa brecha. O sea, Bueno, Claro, eso te iba a decir, claro. o sea, Eso, ahora con...
Eso es Entonces, bien interesante, ¿no? Porque uno podría pensar que los chicos, como vos decías, me parece que eso está bueno. O sea, el peso del entorno familiar y el contexto en el cual los chicos están en casa pesó mucho más, digamos, ¿no? Pesó mucho más. ¿Y Claro, claro. lo pueden replicar Está para, bien. no sé, cuál es la última disponible? ¿Lo podrían replicar para el 20, ¿qué estamos en el Sí, 23? o sea, sí, creo que en el 23 va a salir primaria otra vez, porque esto es primaria. Entonces, Esto es el año que sexto viene, grado de la primaria. o sea que tal vez para el año que viene se podría replicar y Y comparar. tener antes, justo Claro. post, y después de ya 2 años de presencialidad, si se volvió a lo anterior, digamos. Cecilia, Eso Bueno, quizás ahí, es así. capaz que dimensiones ahí para explicar, ¿no es cierto? El Sí, INE tiene esta información sobre el nivel de penetración de Internet, ¿no es cierto? Lo tiene por provincia. Entonces, si uno tuviera la hipótesis, ¿no es cierto?, de que durante la pandemia, ¿no es cierto?, tener baja penetración de Internet significó pocas posibilidades de mantener poco un nivel acceso a la educación. de enseñanza. Capaz que esa Claro. hipótesis, lo que pasa es que, como decía vos, esta hipótesis después choca con esta cosa de la diferencia entre lengua y matemáticas, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, por ejemplo, hay una serie de plataformas que trabajan sobre enseñanza de matemática y de inglés, ¿no es cierto? Y quizás estas plataformas tienen algunas evidencias de que el aprendizaje online de Claro. ¿Qué lengua es más dificultad tiene difícil uno que el y aprendizaje otro? online de matemática, digamos. Y eso podría construir una hipótesis que vincula Internet, o sea, el nivel de penetración de uso de Internet Claro. con los datos que tenés, ¿no? Bueno, justo en 2020, un trabajo que habíamos hecho antes con las pruebas a aprender era el acceso y uso de las tecnologías en el hogar y en la escuela eh, por nivel socioeconómico. Y era en las escuelas, todos los grupos sociales tenían el mismo acceso a Internet, o sea, alrededor de 70 y pico, 80%. Y en los hogares era muy dispar. Los de nivel socioeconómico bajo tenían cerca del 10%, el nivel medio alrededor del 60% y nivel alto arriba del 90%. O sea, Y como, por y en la provincias pandemia también. era lo que tenían en el hogar, no lo que tenían en la escuela, digamos. Claro. Bueno, o sea, la escuela podía emitir, pero si no podían recibir. Y además, inclusive ni siquiera, porque los maestros no era que iban a la escuela, estaban en sus Y casas. O si, sea que y si ves la participación de urbano-rural por provincia, pues yo eso tengo... era lo que. Claro, Sí, sí, eso sí. está bueno. Para mí eso está bueno. Además, las provincias argentinas son tan grandes, hay una heterogeneidad al interior de las provincias. Claro. muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Genial. No sé si estamos con un par de minutos extras, pero podemos arrancar con Pedro también, obviamente. Por las dudas consulto si alguien más quiere decir algo. Así como una cosa adicional al tema de desigualdad, y esta desigualdad entre provincias que se ve y existe, y hay diferentes niveles entre provincias, pero un estudio que hice para la tesis doctoral sobre insumos que reciben las escuelas, que miré siguiéndolo a Juan Liach, esto de escuelas ricas para los pobres, bueno, yo en aquel momento trabajé con él, y tomando su idea de los diferentes capitales, miré si la desigualdad más grande se daba porque había provincias más ricas y provincias más pobres, y eso explicaba la desigualdad educativa. Y lo que encontré que llamaba la atención es que más del 80% de la desigualdad era al interior de escuelas públicas de la misma provincia. O sea, Ah, mira. eh, era un tema de cómo se asignaban, o sea, no tanto de que fallara la redistribución, sino al interior de las mismas provincias, inclusive al interior del sistema público. Pero bueno, Está bueno. Sí, Bueno, interesante. Igual, genial. perdón, Cecilia, sí, no hay datos con esta granularidad sobre los profesores, ¿no es cierto? Yo iba a preguntar lo mismo, pero ese es un gran tema, Nicolás. En 2000, creo que fue 2018, el Pero para Aprender que se después hizo se lo mandamos a seguro un algún módulo sindicato amigo. docente
Aprender, ahí ese es un tema que fue bastante interesante. Aprender en uno de los años hizo no solo directivos, porque directivos y alumnos hasta, o sea, lo hacen casi siempre. En 2018, si no digo mal, no me acuerdo si fue 2017 o 2018, se hizo también de docentes. De hecho, en la página de Aprender están los cuestionarios y todo. Los microdatos han desaparecido, los microdatos de docentes. O sea, yo gracias a Dios había bajado la base, pero No, solamente para ese año, después no se hizo más lo de docentes, y sí ahí analizamos, o sea que ahí tengo un de la calidad del docente, la preparación, la antigüedad, a ver qué pesa más en los aprendizajes de los chicos, para mí eso es Bueno, buenísimo. tienes oro en Y polvo, nada, entonces, vimos, muy computadora. valioso. sí, así que Sí, bueno, pero ahí deben haber sido los sindicatos docentes que presionaron sí, para que saquen esa Ah, información y no sea pública. Pero ahí era muy ah, fuerte que lo que daba más, mucho más relevante era la preparación docente que la antigüedad docente. En el aprendizaje de lengua y matemática, después, bueno, miramos diferentes contextos socioeconómicos y demás, pero es un tema súper interesante para entender cómo empezar a revertir, cómo empezar a mejorar la claro. educación sí, 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 sí. de los niveles más Qué bien. vulnerables.